Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes para hablarles de otra norma, la norma ISO 18788-2015, Sistema de Gestión para Operaciones de Seguridad Privada, en sus siglas SGOS. Un saludo muy cordial para todas las personas que me siguen en República Dominicana, en Ecuador, en Perú, en México, los amigos mexicanos, amigos en Chile. Ya tenemos seguidores por toda Latinoamérica. He decidido abordar esta norma porque, a pesar de que es una norma que salió en el año 2015, aún no se conoce muy bien. Esta norma aún no ha sido traducida al español, la tenemos únicamente en versión inglés. Ustedes pueden buscar en la página de la ISO, ya la van a encontrar solamente en versión inglés, o también pueden consultar en la página de española, ya AENOR, y también la van a encontrar solamente en versión inglés, por tanto no ha sido traducida. Ya deben estar en estos momentos precisamente los organismos de normalización en distintos países haciendo la traducción respectiva para la adaptación a los países de esta norma al idioma español en Latinoamérica, ¿no? Pues que se está necesitando, y las empresas están a la expectativa de que salga, y que por ende, pues al salir la norma en español también salga como tal los procesos de certificación. ¿Por qué trae interés esta norma? Bueno, primero que todo es un interés grande debido a que es una norma específica y exclusiva para el sector de vigilancia y seguridad privada. Ustedes bien saben, los que nos movemos en el ramo de la seguridad, conocen que las empresas de seguridad privada son muy dadas a obtener certificaciones, ¿cierto? Digamos, ellas necesitan mostrar muchas certificaciones para sus procesos licitatorios. El tema reputacional de las empresas de seguridad privada es bastante importante, y por eso es común ver que las empresas de seguridad privada opten por distintas certificaciones, y más si tienen que ver con el tema de seguridad, como es la ISO 28000, ¿cierto? Como es el tema de continuidad de negocio. Entonces, ahora la ISO ha elaborado una norma específica para este sector. Entonces, esto es muy importante. Una norma muy interesante que es exclusiva para el sector de la vigilancia y la seguridad privada en el mundo. Una norma internacional. Entonces, ya he tenido requerimientos. Precisamente nos encontramos con PSB Canadá haciendo el proceso de traducción de esta norma para ya a partir del mes de mayo comenzar a ofrecer cursos de auditor líder e implementador líder en esta norma internacional. Y ya en estos momentos tengo requerimientos de República Dominicana, de México, y de aquí de Colombia también, de empresas de seguridad privada, eso sí, empresas grandes, muy grandes, las más grandes a nivel de estos países, que desean ser las pioneras en certificación. Inicialmente pues en implementar la norma, en iniciar un proceso de implementación de la norma, y después por optar a la certificación. Que, como le digo, es una certificación exclusiva para las empresas de seguridad privada, pues su nombre ahí lo dice. Es un sistema de gestión para operaciones de seguridad privada, ¿cierto? Establecidos requisitos y orientación para su uso. Aclaro un poco el tema de la requisito y orientación para su uso. Como ustedes bien saben, cuando una norma trae el concepto de requisitos, ya se asume que es certificable. Como trae requisitos, esos requisitos son validados por un organismo certificador, el cumplimiento. Pueden notar ustedes también que la norma, aquí en este caso, está hablando de requisitos y orientación para su uso. Esa orientación para su uso es algo que traen los componentes de las nuevas normas. Lo he visto en normas como la ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno, y ahora lo vemos en esta norma 18788. Entonces yo diría que a partir de esta norma, desde el año 2015 hacia acá, las normas ya vienen con una guía de orientación para su uso, que es un anexo informativo que, aunque no es obligatorio, ayuda bastante en los procesos de implementación. Como su nombre lo dice, es una orientación para el uso, o sea, de cómo poder cumplir los requisitos que establece como tal la norma. Entonces es una gran ayuda cuando de implementar se trata el sistema de gestión como tal. Entonces, aquí lo vemos, ISO 18788 del 2015, un sistema de gestión para operaciones de seguridad privada, con sus siglas SGOS, que establece los requisitos para implementar dicho sistema, y también trae un anexo informativo con orientación para el uso.
específicamente en este caso no es un anexo, ahí encontramos varios anexos que nos ayudan a hacer el proceso de implementación o de comprensión del documento como tal, de comprensión de los requisitos que establece esta norma para las empresas de seguridad privada. Esta norma como tal proporciona un marco para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la administración de las operaciones de seguridad privada. Entonces, vean ustedes la oportunidad cómo nace una norma que va a ayudar a gestionar, a administrar los procesos de las empresas de seguridad privada como tal. Entonces, podríamos ver que esta norma también trae un tinte desde el punto de vista de calidad, porque puede ayudar al tema del mejoramiento del servicio, de la prestación del servicio, porque trae un enfoque bastante fuerte hacia el cliente también. Proporciona principios y requisitos para un sistema de gestión de operaciones de seguridad privada. Entonces, desde el punto de vista de los principios, estos principios están basados en buenas prácticas, ya lo vamos a ver más adelante en otro slide, en buenas prácticas como el documento de Montreux, ¿cierto? Que viene aquí, buenas prácticas en temas de protección, de preservación del derecho internacional humanitario. Entonces, esas buenas prácticas conllevan a que la norma tenga unos principios establecidos para la implementación. Y los requisitos, pues, lo que establece como tal para implementar y para, en caso de auditorías, que se debe cumplir para certificarse. Es particularmente aplicable para cualquier tipo de empresa, trae el componente de todas las normas ISO, no viene ajustada que sea para empresas de X tamaño, ¿no? Cualquier tipo de empresa, indistintamente de su tamaño, la puede implementar como tal, pues específicamente hablando de empresas de seguridad privada, ¿no? Que es la esencia de la norma. Y dice que es aplicable para empresas o organizaciones que operen en circunstancias donde la gobernanza puede ser débil y el Estado de Derecho socavado. ¿Qué quiere decir esto? Donde existe un alto riesgo, específicamente, de que se incumple el derecho internacional humanitario. Entonces, al haber un tema de gobernanza débil como tal y Estado de Derecho socavado, es muy probable, digamos, se incrementa el riesgo, se incrementa la probabilidad de que en las actividades que ejecutan las empresas de vigilancia y seguridad privada se viole este derecho internacional humanitario. Digamos, se cometan actos que van en contra del derecho internacional humanitario. Entonces, esta norma es muy fuerte respecto al tema de hacer las actividades, ¿cierto?, de seguridad privada como tal, pero sin violar este derecho internacional. Es una buena práctica basada en la gestión de riesgos, manteniendo el esquema del anexo SL del año 2012 de las normas ISO, que establece la gestión de riesgos como la parte de la planeación del sistema, ¿cierto? Lo más importante del sistema. Entonces esta norma sigue manteniendo ese esquema y aquí juega papel muy importante lo que es la gestión de riesgos. Y vuelvo y lo repito yo, desde el año 2012, se lo digo a todos mis estudiantes y a toda mi charla lo recalco, desde el año 2012, toda persona que intervenga con un sistema de gestión, ya sea para implementarlo, ya sea para auditarlo, ya sea para mantenerlo, ¿cierto?, debe tener conocimientos en gestión de riesgos. Si no conoce de gestión de riesgos, difícilmente va a poder hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos es el componente base de todo el sistema. Si la gestión de riesgos está mal hecha, todo el sistema queda mal implementado. Si la gestión de riesgos no se conoce por parte de un auditor, el sistema queda mal auditado. Y si el que administra un sistema de gestión no maneja el tema de riesgos, pues difícilmente va a poder demostrar mejora continua en el tiempo del sistema de gestión como tal, y por ende no va a dar resultados el sistema como tal y tenderá a caer ese sistema, a acabarse como tal. Y esta norma es elaborada por el Comité Técnico ISO TC 292. ¿Les parece conocido este comité? Pues sí, señores. Este comité es el comité que se encarga del tema de resiliencia como tal. Es el comité que se encarga de elaborar las normas ISO 28000 y de elaborar la norma ISO 22301 de continuidad de negocio. Entonces, ese es el comité encargado de las normas para la sociedad, las normas que velan por la sociedad. Entonces, por eso vemos como la norma 28000, seguridad en la cadena de suministro, y la continuidad de negocio 22301. Esta norma pertenece a ese comité y por ende tiene linealidad con este enfoque de societario que establecen las normas
que acabo de mencionar. Aquí vemos el Comité Técnico TC292, ¿cierto? Seguridad y Resiliencia es el comité que se encarga de crear todas las normas ISO relacionadas con el tema de seguridad y resiliencia. Desarrolla normas internacionales en materia de seguridad para incrementar la seguridad y la resiliencia de la sociedad. Entonces, como les decía a ustedes, las más conocidas, la familia de la norma ISO 28000 y la familia de la norma ISO 22301 de continuidad de negocio. Y ahora llega la ISO 18788. Aquí vemos algunas normas, he traído a colación, he hecho un resumen de las normas que elabora este comité. Normalmente uno conoce las principales, las certificables, lastimosamente la gente solamente estudia o conoce las principales, las certificables, pero muchas veces se ignora que al lado de una norma certificable hay muchas otras normas más que son guías y que le ayudan a mejorar el sistema como tal. Entonces, mire, aquí tenemos la 22931, un ejemplo como tal. Tenemos la 16678 del 2014. Son guías, si ustedes se dan cuenta ahí son guías. Todas son del comité societario, sociedad, security. Este comité específicamente es seguridad para la sociedad. ¿Qué más tenemos? Tenemos la 22316, que hablan del tema de la familia de continuidad de negocio. Entonces, lo repito, las principales, la de continuidad de negocio 22301, pero esa trae otras normas que le apoyan como tal, como la 22311, como la 22313 del 2012, la 22315 del 2014, la 22316 del 2017, todas relacionadas con el tema de resiliencia empresarial. Tenemos aquí más normas, vea, de continuidad de negocio, vea, la 22320, la 22322, bueno, son una cantidad de normas en temas de continuidad de negocio que maneja este comité y que complementan a la norma certificable que es la de 22301 de sistemas de gestión de continuidad de negocio como tal. Muchas normas relacionadas con el tema de emergencias. Si ustedes ven ahí, administración de emergencias. El tema de administración de emergencias, ustedes saben que es el tema de continuidad de negocio. Los planes de contingencia y emergencia, ¿cierto? Los planes de recuperación. Entonces hay muchas normas que te enseñan a elaborar distintos planes en distintos contextos como tal y en distintas actividades. Aquí está la familia de la 28000, ¿cierto? Esto es tomado las tomé de la ISO, de la página de la ISO como tal. Ahí tenemos la 28000 del año 2007, que es la certificable. Tenemos otra como la 28001-2007, que una parte de ella es certificable como tal. Sé que últimamente en el tema de hacer los planes, en este caso una empresa que desee certificar específicamente lo que es la valoración de los riesgos y los planes de tratamiento de esos riesgos como tal, solamente esa partecita se hace certificable con la 28001 del 2007. Y la 28002 del año 2011, si ustedes se dan cuenta, estas normas establecen el título de requerimientos, ¿sí? Que traen requisitos como tal. Entonces, al traer requisitos, aquí está la 28001, requisitos y guía, requisitos con guía. Entonces, como trae la parte de requisitos, es certificable. Entonces, yo puedo también certificarme en 28002 del 2011, que trabaja todo el tema de planes de continuidad de negocio para la cadena de suministro. ¿Qué pasa? La 28000 del 2007 contiene todas estas normas. ¿Por qué? La 28000 del 2007 dice que hay que hacer valoración de riesgo y planes de tratamiento. La 28001 te enseña cómo hacer eso y si quieres certificar solamente esa parte, pues lo puedes hacer. Y la 28002, allá en 28000 te dicen que debes hacer planes de recuperación de la seguridad. La 28002 te profundiza mucho más en cómo hacer esos planes de recuperación de la seguridad. Y si tú quisieras solamente certificar dichos planes, pues te certificarías con la 28002 como tal del año 2011. La 28003 es ya una norma para acreditación de organismos que certifican entes, que certifican empresas en 28000. Normas, son contadas las normas que traen su propia norma de acreditación. Una de esas es la ISO 28000. En este caso, la 28003 establece requisitos para organismos de certificación de la norma ISO 28000. La ISO 28004-1, la 28004-3, la 28004-4, bueno, son otras familias que son guías para hacer una implementación mucho más completa de lo que es un sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro que se certifica con la 28000 del año 2007, en estos momentos como tal.
Bueno, hay más normas, solamente quiero que ustedes se den cuenta la infinidad de normas que existen en relación del tema de la seguridad y la resiliencia como tal y que son creadas por este comité, para que rompamos el paradigma de que solamente existen la 28.000, la 28.002 y no más. No, cada norma trae una familia muy grande de normas guías como tal y el comité sigue elaborándolas para que se fortalezcan mucho más esas normas bases que son la 28.000 y la 22.301 como tal. Bueno, en la parte introductoria de la norma, perdón, se establecen requisitos y proporciona orientación para las organizaciones que realizan o contratan operaciones de seguridad. Entonces, no es solamente para empresas que sean directamente empresas de vigilancia y seguridad privada. Entonces, se dan cuenta que hay algunas figuras también que son como intermediarios, podríamos llamarlos. Son empresas que no siendo empresas de seguridad privada, prestan el servicio de seguridad privada y lo tercerizan con empresas que son legalmente constituidas, modalidades de negocio. Entonces, una empresa de esas también podría optar a certificarse en 18788 si lo quisiera, ¿cierto? Lógicamente, pues muchos de los requisitos tendrían que cumplirlos la empresa que subcontratara para hacer los servicios de vigilancia y seguridad privada, porque pues él sería como un intermediario. Entonces, pero también tiene alcance a ellos como tal. Entonces, ustedes han dado cuenta que hay figuras donde hay ciertas organizaciones que se dedican solamente a la intermediación de servicios de vigilancia y seguridad privada, pero ellos también podrían tener ese reconocimiento o esa certificación. Proporciona un marco de gestión de riesgos y de negocios para la eficaz realización de las operaciones de seguridad privada. O sea que esta norma establece toda la administración de los procesos de vigilancia y seguridad privada a partir de la gestión de riesgos. O sea que la gestión de riesgos, partiendo del modelo de 31.000 que establece a la gestión de riesgos como un marco estratégico, un marco de negocio, esta norma le dice a las empresas de seguridad privada, ustedes pueden administrar todo el negocio a partir de la gestión de riesgos y a partir de ello establecer los controles que debe cumplir según la norma lo establece como tal. Entonces, vuelve y le da la guía a las empresas de que no vean la gestión de riesgos simplemente como parte de un sistema de gestión, no, sino que lo vean como un todo para administrar el negocio. Es aplicable a cualquier organización que opera en circunstancias donde la gobernanza puede ser débil, la ley socavada, lo recalca. Entonces, donde se dé este contexto, lógicamente en países o en zonas donde hay conflictos, ¿cierto? Donde se hace uso de la fuerza, donde empresas de seguridad privada tienen que hacer uso de la fuerza muchas veces para poder proteger, para poder salvaguardar. Entonces, en estas zonas, en estos contextos, lógicamente el riesgo es mucho más alto, ¿cierto? No estamos hablando de que una empresa de seguridad privada en una zona de conflicto con gente armada puede fácilmente violar el derecho internacional humanitario al hacer uso indebido de la fuerza. Entonces, en este tipo de contextos, y veamos el caso latinoamericano, pues todas son de alto riesgo por el contexto que manejamos en Latinoamérica, donde hay conflictos, donde los guardas, donde los vigilantes de seguridad están en contextos de alto riesgo, donde se manejan armas, donde existen la delincuencia, hay bastante delincuencia, entonces este contexto va a ser bastante requerido como tal, digamos, en Latinoamérica. En este momento nuestro contexto está estableciendo que las empresas de seguridad requieren un tipo de certificación como esta, porque realmente ninguna certificación o ninguna norma ISO hasta ahora aplicable en este sector se ha metido tanto con el tema del derecho internacional humanitario. Ninguna norma se ha metido tanto con el tema de continuidad de negocio. Ninguna norma se ha metido tanto con el tema de resarcir. Oye, tú tienes el riesgo de violar el derecho internacional humanitario haciendo uso indebido de la fuerza. Pero cuando tú haces esa acción, generas un daño, un impacto a la comunidad donde lo estás haciendo. ¿Qué estás haciendo tú para resarcir ese tema? ¿Cierto? Porque es que aquí la norma involucra el tema de resarcir. Hay que resarcir a las personas afectadas, a la comunidad que se afectó. Entonces la empresa ya míralo usted desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, la empresa no se debe preocupar solamente por generar dinero, ¿cierto? La empresa ya comienza aquí, según esta norma, a preocuparse por prestar un excelente servicio a su cliente sin ir a afectarlo y sin ir a afectar a la comunidad, ¿cierto? Entonces, eso es ser responsablemente social, ¿cierto? Entonces, la sociedad cuenta para mí
Y cuando yo hago mi gestión de riesgos, en la prestación de mis servicios, yo tengo en cuenta la sociedad y tengo en cuenta en lo que yo la puedo impactar y tengo en cuenta y debo establecer cómo la voy a resarcir en caso de que esos riesgos se materialicen. Busca demostrar adecuación del negocio y la capacidad de gestión de riesgos. Me gusta esta palabra de la capacidad de gestión de riesgos para satisfacer las necesidades personales de los clientes. O sea que esta norma tiene un enfoque de calidad 100%. Podríamos decir que es una mezcla entre ISO 9001 y los sistemas de seguridad que tienen las empresas de vigilancia y seguridad privada. Y otras partes interesadas. Mira, no se centra solamente en el cliente. ¿Por qué? La comunidad es una parte interesada de la empresa. Las autoridades son partes interesadas de la empresa. Muchas veces las empresas interactúan con las autoridades para hacer su trabajo. Si ha gestionado los riesgos en esas actividades, se sabe cómo actuar en caso de un incidente disruptivo como tal en esa actividad. Entonces, involucra al cliente y las demás partes interesadas. Entonces, esta norma obliga a que se identifique todos los servicios que presta la empresa y dentro de esos servicios como tal yo identifique cuáles son las partes interesadas como tal que tengo y que por ende al estar ahí tienen que ser tenidas en cuenta dentro de la gestión de riesgos. Evaluación y gestión de los efectos de su actividad sobre la comunidad local. El tema de resarcir que les hablaba, ¿cierto? El tema de recuperar, ¿cierto? Entonces, si yo, prestando mi servicio de vigilancia y seguridad privada como empresa socialmente responsable, causa un daño X a una persona, a una comunidad, a una entidad, yo debo tener la capacidad de poder resarcir ese daño. Y eso ya debe estar establecido en mi gestión de riesgo y en mi plan de continuidad como tal. La forma de recuperar. La rendición de cuentas ante la ley y el respeto a los derechos humanos. Entonces el tema legal importantísimo aquí, como en todas las normas ISO. El tema de compliance. Vuelve y juega el tema de compliance. 19.600, ISO 19.600, compliance está presente ahí, ¿cierto? La primera parte para ser responsablemente social, para hacer bien mi servicio, es que yo esté cumpliendo la ley. Y que yo, lógicamente, aquí viene todo el tema del tema legal respecto al personal, ¿cierto? Lo que debe cumplir la empresa de seguridad privada, el tema de compliance relacionado con su gente a cargo, ¿cierto? Temas de pagos, temas de derechos, temas de protección, toda esa parte la debo cumplir 100%. La base también, junto al tema de riesgos, es el tema de compliance. Yo no puedo concebir una empresa de seguridad privada que esté ganando dinero a costa de incumplir los derechos humanos e incumplir la normatividad legal que la rige como tal. Llámese en X país, en este caso la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o el ente que regule en X país, el que sea, a las empresas de vigilancia y seguridad privada. Toda esa normatividad debe estar al día y en un proceso de evaluación para certificación, de auditoría de certificación, esto se debe validar y se debe ratificar que se está cumpliendo. Y la coherencia con los compromisos voluntarios que la organización suscriba. Entonces esto viene tema de compliance, ¿cierto? Ustedes tienen ya claro que en temas de compliance, el compliance abarca dos líneas como tal. Los derechos que son obligatorios que debe cumplir la empresa, más los derechos voluntarios que la empresa adopta. Entonces todas aquellas políticas, protocolos, que van en beneficio de la protección de los derechos humanos, ¿cierto? Que van en beneficio del cumplimiento legal y la empresa los adopta como buenas prácticas, llámelo usted, y se vuelven automáticamente obligatorios. Entonces mire que una norma como esta, una norma ISO 18788, esta es una norma que es voluntaria, pero en el momento en que una empresa de vigilancia y seguridad privada la adopta, ¿cierto? Se certifica o no se certifica necesariamente, la implementa y el máximo órgano de gobierno establece que esta norma, a pesar de ser voluntaria, es una directriz para el funcionamiento de la organización, automáticamente se vuelve obligatoria, entonces por ende debe cumplirla. Así como una norma, existen muchos protocolos, muchas buenas prácticas que muchas empresas han adoptado y la han tenido en cuenta dentro de su planeación estratégica. La empresa debe tener en cuenta que cuando hace esa adopción, automáticamente esos requisitos deben ser obligatorios, se vuelven obligatorios y deben cumplirse al momento de ser validados por una tercera parte, llámese auditor, llámese cliente o el que sea, o llámese autoridad. Entonces también lleve ese alcance. Si ustedes ven ese alcance de hablar de compromisos voluntarios,
las normas hoy en día traen el componente de gestión de riesgos y el componente de compliance. Entonces, está facilitando la integración de los sistemas de gestión, porque cuando yo hago un sistema de gestión integral, estoy integrando todo el componente de la gestión de riesgos y todo el componente de compliance. Entonces, vamos a tener unas matrices de riesgo integrales, ¿cierto? Integrales segmentadas por sistema de gestión, pero integrales, y un tema de compliance general, mirando todo lo que le compete legalmente a la empresa y todos los requisitos voluntarios que la empresa ha decidido adoptar como tal. Requisitos basados en el documento de Montreux. Entonces, Montreux, ustedes saben, Montreux es una ciudad. Sobre obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los estados relativas a las operaciones de empresas privadas, militares y de seguridad durante el conflicto armado. Entonces el documento pues lleva el nombre de la ciudad donde se elaboró como tal. Ese documento establece obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas. Entonces es un documento de buenas prácticas respecto a cómo deben operar empresas de seguridad privada y militares en un contexto de un conflicto armado como tal, lógicamente pensando en la preservación del derecho internacional humanitario. Y tenemos otro que es el Código Internacional de Conducta para los proveedores de servicios de seguridad privada, que lo hace el ICOC, ¿cierto? Eso lo elaboró como tal ellos. Este código internacional es certificable, esta entidad como tal certifica este código internacional. Y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, aplicación de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. Ese marco establecido en el año 2011. Entonces aquí están los componentes de proteger, respetar y remediar. ¿Sí ven? Una cosa es que yo proteja, pero también que yo lo haga respetando requisitos legales y requisitos del derecho internacional humanitario. Y, lógicamente, en esa actividad de proteger y respetar como tal, ¿cierto? Hay muchos riesgos. Y entonces yo debo trabajar también en la continuidad para remediar. Entonces aquí está el tema de remediar. Entonces, toda la lógica del mundo en temas de gestión de riesgos, ¿cierto? Ustedes lo han visto. Proteger, yo hago unas actividades, presto unos servicios, vigilancia fija, vigilancia móvil, escoltaje, protección a personalidades, bueno, servicios de seguridad privada. En la prestación de esos servicios yo debo salvaguardar como tal el cumplimiento legal. O sea que todos los servicios se presten conforme la ley lo establece y yo le cumpla a la gente que los hace con lo que la ley me establece. Y lo otro es que también debo pensar en que yo puedo llegar a violar el derecho internacional humanitario, ¿cierto? Entonces yo tengo que gestionar todos esos riesgos y lógicamente pues como hay riesgos y pueden suceder, en el momento en que los riesgos se materialicen, yo debo actuar. Yo debo actuar en temas de continuidad de negocio para recuperarme, ¿cierto? Lógicamente para salvaguardar mis intereses y los del cliente y los de la comunidad que se ha afectado o la persona que se afectó. Entonces ahí viene el componente de remediar. ¿Eso qué es? Es continuidad de negocio. Entonces mire cómo se atan las normas. Gestión de riesgo ISO 31000 en el contexto que estamos hablando de vigilancia y seguridad privada, ¿cierto? El tema del tratamiento, el tema de continuidad de negocio como parte del tratamiento. Entonces mire cómo 22301, que es de este mismo comité, entra a tomar parte sustancial en esta norma debido al contexto de remediar. Entonces viene todo integrado. Hacer gestión para que los riesgos no se materialicen, ¿cierto? Es el control para evitar que el riesgo suceda, pero también trabajar bastante en el tema de la recuperación en caso de que el riesgo se materialice, en el tema de estar preparado para reaccionar, para lógicamente del concepto de gestión de riesgos, la consecuencia se pueda minimizar. Entonces todos sabemos que desde el punto de vista de gestión de riesgos, la consecuencia materializada de un riesgo siempre va a estar, pero nosotros podemos trabajar mucho en la minimización del daño, ¿cierto? Es diferente el daño cuando yo estoy preparado para reaccionar al daño cuando no estoy preparado para reaccionar. Aquí vemos el documento de Montreux, establece sobre las obligaciones jurídicas e internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los estados en los que respecta a la superación de las empresas militares y de seguridad privada durante los conflictos armados como tal.
Entonces aquí dice qué hace el documento de muestreo, recuerda las obligaciones jurídicas pertinentes de los estados y las empresas de seguridad privada, empresas militares y de seguridad privada y su personal en situaciones de conflicto armado. Contiene una recopilación de buenas prácticas para ayudar a que los estados cumplan sus obligaciones adoptando medidas en el plano nacional. Describe la responsabilidad de 3 tipos de estados: los estados contratantes, que son los que contratan a las empresas militares o de seguridad privada; los estados territoriales, aquellos en cuyo territorio operan las empresas de seguridad privada; y los estados de origen, aquellos en los que tienen su sede como tal estas empresas. Subraya que los estados tienen la obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, por lo que deben adoptar medidas que contribuyan a prevenir las infracciones cometidas por las empresas de seguridad privada y las hagan responder por cualquier conducta delictiva como tal. Recuerda también que estas empresas militares y de seguridad privada y su personal están vinculados por el derecho internacional humanitario y deben respetar sus disposiciones en todo momento durante el conflicto armado, independientemente de su estatuto. Recuerda que toda la infracción por parte de estas empresas y su personal puede entrañar una doble responsabilidad. Por una parte, la responsabilidad penal de los autores y sus superiores, y por otra, la responsabilidad del Estado que la ordenó, dirigió o controló. Entonces, mira que aquí aplica el tema de responsabilidad compartida. Entonces, mira que es muy importante mirar los riesgos, porque ante un delito cometido, una infracción cometida por un guarda, por un vigilante, hay responsabilidad directa con el máximo órgano de gobierno. Entonces, los máximos órganos de gobierno, las empresas de vigilancia y seguridad privada deben tener claro que lo que haga la gente le compete a ellos, y ellos son responsablemente sociales en todo lo que haga su personal como tal. Entonces, esos son riesgos que hay que mirar y que hay que analizar, ¿cierto? Y aquí es donde vienen y trabajan bastante las empresas de seguridad privada en el plan de contingencia, ¿cierto? Cómo vamos a actuar, cómo vamos a recuperar, cómo vamos a resarcir, lógicamente pues buscando minimizar el daño a la empresa y a los representantes de la empresa como tal y a las comunidades afectadas como tal. Y también constituye una herramienta para que los gobiernos ejerzan un control y supervisen eficazmente a estas empresas, por ejemplo, mediante contratos o sistemas de concesión de licencias de autorizaciones. Entonces, como toda esta certificación va a dar confianza, entonces, lógicamente, los entes de control de las empresas de seguridad privada, en el caso colombiano, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, esos entes de control como tal, van a tener mayor confianza y credibilidad sobre empresas que obtengan este tipo de certificaciones debido a las buenas prácticas que están implementando, ¿cierto? Entonces, lógicamente estos reconocimientos, estas certificaciones le van a dar imagen, reputación a las empresas de seguridad privada respecto a que cada año van a estar siendo vigiladas por un organismo certificador en el cumplimiento de estas buenas prácticas y estos requisitos como tal de la norma. Entonces eso genera confianza, ¿cierto? Una tercera parte independiente está validando de que ustedes están trabajando con base a unos requisitos y unas buenas prácticas internacionales que establece esta norma 18788 y sus documentos complementarios como el documento de Montreal como tal que estamos aquí viendo. Aquí está el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada. Está la Asociación Internacional que certifica este código. Ellos como tal certifican este código. No es un organismo formalmente acreditado. Ustedes pueden visitar su página web y ellos claramente lo establecen, que no son un organismo acreditado en la 17.021 para hacer ese tipo de certificaciones, pero ellos como asociación la hacen. Y ellos lo que certifican es el cumplimiento del código como tal a las entidades que la soliciten. Pero ellos también aclaran, de por sí, también dentro del tema de su parte de soporte teórico, esta asociación aclara y los documentos aclaran que esa certificación también puede ser hecha por un organismo de certificación formalmente acreditado y perteneciente a la IAF. Ustedes en el documento pueden darse cuenta cuando lo lean que ahí establece claramente que puede ser la certificación dada por esta entidad o también puede homologarse o puede darse por un organismo de certificación formalmente acreditado en 17.021-1 ante la IAF, ante el Foro Internacional de Acreditación, y que esté afiliado a la IAF como tal. Entonces, ¿qué certifican ellos puntualmente? Están certificando la ISO 28007-1 del 2015 y la ISO 18788 del 2015.
La ISO 28007-1 del 2015 es una norma que establece los requisitos que deben cumplir las empresas que prestan servicios de seguridad a terminales portuarios. ¿Cierto? Es una norma que establece las buenas prácticas que deben cumplir empresas que trabajen en el sector marítimo, que presten X actividad, X servicio en tema de seguridad a sectores relacionados con el tema marítimo. Entonces ahí está la ISO 28007-1 del 2015, una norma muy interesante que también certifica en este caso el ICOC. Preámbulos, aquí están el temario, les he colocado aquí el temario de la norma como tal, disposiciones generales, la detención, el acoso, así rápidamente les nombro temas así, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado, la discriminación, la identificación y el registro, vienen temas como el uso de la fuerza, la detención, el arresto de personas, la prohibición de la tortura, el control de armas, el entrenamiento para armas de fuego, la gestión del material de guerra, la notificación de incidentes, procedimientos de reclamación. Bueno, todos estos temas los establece este código, que son buenas prácticas. Imagínense ustedes un sistema de gestión de una empresa de seguridad privada cumpliendo el documento de Montreux y cumpliendo este código de conducta internacional. Transparencia, ética por todo lado, ¿cierto? Compliance. Entonces, ¿qué va a dar esto? Reputación, imagen a las partes interesadas, a nuestros stakeholders. Salvaguarda los principios de proteger, respetar y remediar, garantizando que los derechos humanos y las libertades fundamentales sean respetadas para salvaguardar vidas y bienes, y que ilegales y funestos actos excesivos son prevenidos. Actos ilegales sean prevenidos. O sea, hacer un trabajo de forma legal sin afectar la comunidad, salvaguardando las vidas y los bienes como tal. Eso es como el ideal de toda empresa de seguridad privada, ¿cierto? Ese es el eslogan que debe tener toda empresa de seguridad privada en el mundo, ¿cierto? Yo proteger, pero salvaguardando lo que me aplica legalmente, como es el tema de compliance, y salvaguardando el derecho internacional humanitario. Entonces, este marco operativo como tal está basado en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Primera norma en el sector que habla del tema ISO como tal, que habla del tema de derechos humanos, ¿cierto? Personalmente no conocía, hasta ahora no conozco ninguna norma de sistema de gestión que involucrara el tema de derechos humanos, como lo hace esta norma, con la profundidad y la fuerza que lo hace esta norma. El objetivo como tal, mejorar y demostrar operaciones de seguridad coherentes y previsibles. Miren, previsibles, gestión de riesgos. Yo debo prever, yo debo anticiparme de qué podría suceder. Antes de tomar un servicio, ¿cierto? Antes de meterme a hacer un servicio como tal con un cliente, yo debería prever en qué me estoy metiendo, hacer la gestión de riesgos para poder determinar en qué momento yo podría llegar a estar fuera de la ley o a cometer un acto ilegal o a violar el derecho internacional humanitario. Y yo debería establecer los controles para prevenir que eso sucediera. Y no, pues como lo hacemos la mayoría de las veces, estamos reaccionando, trabajando sobre el incidente, pagando, ¿cierto? Pague para resarcir. La única modalidad, la que más conozco yo, de resarcimiento que tienen las empresas de seguridad privada es pagar, ¿cierto? Pague, negocie para que no pongan la demanda, para que, bueno, ¿cierto? Entonces eso debe cambiar un poco. Esos planes tienen que ser mucho más profundos, ¿cierto? Mire que muchas veces estos daños como tal son remediados en el momento, pero a futuro pueden salir más daños colaterales. Entonces hay que mirar eso con más profundidad, con mayor análisis. Garantizando el respeto a los derechos humanos, las leyes nacionales e internacionales y las libertades fundamentales de las personas como tal. Está basada en los principios enunciados en los instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el famoso DIH como tal. Las empresas de seguridad privada y sus clientes tienen la obligación de llevar a cabo la debida diligencia para identificar los riesgos, prevenir incidentes, mitigar y remediar consecuencias de los incidentes, continuidad de negocio, remediar consecuencias de los incidentes,
informarlos cuando ocurran y tomar medidas correctivas y preventivas para evitar su recurrencia. Mire que en el punto de vista de informarlos también viene el tema de compliance, ¿cierto? Hasta qué punto la empresa está comprometida con las autoridades para informar actos ilegales, ¿cierto? Es un punto de unión entre las autoridades y la empresa de seguridad privada. En el momento en que una empresa como tal determine o detecte actos ilegales que se están prestando cuando él presta su servicio, están dando cuando presta su servicio, el famoso tema de reportar, el deber de reportar, ¿cierto? A las autoridades respectivas. Y el tema de tomar acciones. Por eso dice mitigar y remediar. Yo mitigo el riesgo, lo mitigo, pero pues, en esa gestión de mitigar también pueden haber daños. Hay que remediarlos, hay que solucionarlos. Este estándar internacional proporciona una base para que los clientes diferencien a las organizaciones que pueden proporcionar servicios con los más altos estándares profesionales consistentes con las partes interesadas, necesidades y derechos. Bueno, puntualmente aquí lo que está diciendo es que esta es una norma que va a generar diferenciación. Como todas las certificaciones generan diferenciación. La particularidad de esta norma es que es específica para el sector de vigilancia y seguridad privada. Entonces la empresa que la tenga pues se va a diferenciar de las demás, eso sí, porque como les decía, va a trabajar en el tema de compliance, va a demostrar cumplimiento, tanto en tema legal, tanto va a demostrar también de que está trabajando como debe ser con su gente y también que está trabajando en función de la comunidad donde presta sus servicios, entonces trabajando para beneficiar a todas sus partes interesadas. Entonces se sale un poquito del contexto esto o rompe ese paradigma de que la empresa de seguridad privada solamente está en función de ganar, 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 ganar sin pensar en los demás o en sus partes interesadas. Entonces esto va a ayudar bastante el tema de imagen, ¿cierto? El tema reputacional de las empresas, que para este tipo de empresas es bastante importante. Va más allá de la protección de solo lo físico. Me gusta esta parte, ¿cierto? Las empresas se han centrado mucho, la empresa de seguridad privada se han centrado mucho a proteger el activo físico, ¿cierto? Pero bueno, ¿a costa de qué? Proteger el activo físico, ¿a costa de qué? ¿Cierto? No es solamente proteger, no es la empresa que más armada esté o, o que más fuerte sea su esquema de seguridad y protección, no, es cómo lo está haciendo. ¿Tiene en cuenta el tema humano? ¿Tiene en cuenta la información? ¿Incluye la protección de la imagen? Ojo, protección de la imagen no solamente de la empresa de seguridad privada, sino del cliente. Porque es que las actividades que hace una empresa de seguridad privada son un riesgo latente para la imagen de las empresas que están protegiendo. ¿Se han dado ustedes cuenta muchas veces cuando una empresa de seguridad privada actúa mal y afecta la reputación o imagen de un cliente como tal? Entonces, esta norma trabaja en eso. ¿Qué servicio estamos prestando al cliente? Y yo debo analizar como empresa de seguridad privada en qué momento una actividad mía puede afectarlo a él. En qué momento una actividad que yo deje de hacer o haga mal va a afectar al cliente. Y yo debo tener como empresa de seguridad privada los planes para resarcir esos daños que estoy generando al cliente. Díganme a qué cliente no le gustaría una empresa que trabaje de esta forma, ¿cierto? Porque es una empresa que no está pensando solamente en ella, está pensando en un conjunto. Y en ese conjunto está el cliente, en ese conjunto está la comunidad, en ese conjunto están las autoridades. Eso es ser socialmente responsable. Y eso es una empresa socialmente responsable, que es consciente de que puede generar daños e impactos, pero también es consciente de que debe trabajar en cómo solucionarlos y en cómo remediarlos. Incrusta los valores del documento de Montreux y el ICOC, que es el Código de Conducta Internacional, en la cultura y la variedad de las actividades de las empresas de seguridad. En todas las actividades. Entonces estas buenas prácticas traen un componente muy importante, ¿cierto? Un componente muy importante a lo que es la gestión que ya tienen las empresas de seguridad privada. ¿Cierto? Que llega en el justo momento, porque si nosotros vemos empresas de seguridad privada, en estos momentos se rigen mucho por el tema de calidad, pero calidad, la 9001 no adentra tan profundo en estos requerimientos, en estas buenas prácticas. Realmente calidad no tiene nada que ver con esas buenas prácticas. Si podemos decirlo, realmente no hay nada.
En calidad a mí no me exigen que yo cumpla estas buenas prácticas como tal, ¿cierto? Calidad sí me dice que yo establezca procedimientos para prestar los servicios, pero pues como no dice textualmente que sean este tipo de buenas prácticas, pues yo creo mis procedimientos a mi manera. Muy adelantada estaría una empresa que hubiese decidido desde un sistema de calidad implementar las buenas prácticas del documento de Montreux y Helicop para excelente, pero eso yo no lo he visto. De muchas empresas de seguridad privada que he auditado hasta ahora no lo he visto en ninguna. Entonces realmente las empresas se dedican a cumplir lo básico que pide la norma 9001 para certificarse, o la norma que están certificados y no más. Entonces esta norma trae un componente muy bueno en componentes de calidad y en componentes de buenas prácticas en función del compliance y en función del derecho internacional humanitario y en temas de continuidad de negocio. Entonces miren que es una mezcla bastante buena, digámoslo así, es una mezcla bastante agradable para mejorar la gestión de las empresas de vigilancia y seguridad privada en todo el mundo. Aquí está, protección de los derechos humanos. Entonces, la norma lo dice claro, el tema de proteger los derechos humanos no compete únicamente al Estado, esto no compete únicamente al sector público, ¿cierto? Comienza desde las empresas, es el mismo mensaje que se trajo en la norma ISO 37001 de sistemas antisoborno para el tema de la corrupción, ¿cierto? Oiga, no pensemos que la corrupción se va a acabar o la vamos a disminuir dejándole la tarea solamente al Estado. La corrupción es un problema de todos y debe comenzar desde la empresa privada. Entonces la empresa privada debe comenzar aportando su grano de arena. Aquí pasa igual. El tema de la protección de los derechos humanos no solamente le compete a los gobiernos, a los estados. Debe comenzar desde el sector privado, desde las empresas de vigilancia y seguridad privada, ¿cierto? Bueno, que no son las únicas, pero que sí son las que más tienen un alto riesgo de incumplir esta normativa como tal de las Naciones Unidas, ¿cierto? Entonces, los derechos humanos deben arrancar a protegerse desde las empresas de vigilancia y seguridad privada. No quiere decir que sean las únicas empresas, como lo repito, de que les aplique el tema de que se puedan proteger donde se violen derechos humanos, pero sí está identificado por la ISO de que son las empresas militares y las empresas de vigilancia y seguridad privada las más expuestas o una de las más expuestas a la violación de los derechos humanos como tal. Entonces, por eso la norma. Responsabilidad compartida con organizaciones y clientes que presten o contraten operaciones de seguridad privada. Entonces, mira que también involucran al cliente. Entonces, la empresa de seguridad privada presta el servicio, pero ella también es vigiladora de lo que el cliente hace en tema de derechos humanos. Y recuerden el tema de reportar. O la empresa también es conocedora, porque normalmente las empresas de seguridad privada están dentro de las instalaciones de los clientes, conocen las operaciones de los clientes, entonces ellas pueden fácilmente ser veedoras del cumplimiento de los derechos humanos en el contexto donde se están moviendo como tal. Aquí vemos la protección de los derechos humanos, entonces establecer y mantener un marco de gestión de gobernanza transparente para prevenir, detectar, controlar, investigar y prevenir la aparición y repetición de incidentes que tienen efectos negativos sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales. Identificar y operar conforme a las normas internacionales aplicables, las leyes y regulaciones nacionales y locales, llevar a cabo amplias valoraciones de riesgos internos y externos. Vean, contexto interno y contexto externo, 31.000, asociados con la seguridad y los derechos humanos de los riesgos. Aplicar las medidas de control de riesgo que fortalezcan el Estado del Derecho, el respeto a los derechos humanos, la protección de los intereses de las empresas y sus clientes y proporcionar servicios profesionales. Asegurar el Estado y suficiente control operacional basados en los riesgos. Control operacional basado en el riesgo. ISO 31.000, ISO 28.000. Control operacional basado en los riesgos. O sea que los controles que establezca la empresa de vigilancia y seguridad privada deben ser acordes con sus riesgos, con la gestión de riesgos. Entonces mire que todos los sistemas de gestión están diciendo así. La planeación es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos define los controles que usted necesita. Usted debe implementar los controles que le establezca la gestión de riesgos. Por tanto, la gestión de riesgos debe ser coherente con los controles que tengo implementados. Esa es la lógica. Y aquí lo está recalcando como tal esta norma, ¿cierto? No podemos tener controles sin que estén justificados en riesgos. Un control que no esté justificado en riesgos es un control que no se necesita. Es una pérdida de dinero, es una pérdida de tiempo.
Entonces es un gasto para la empresa. Aquí continuamos con derechos humanos, comunicarse eficazmente y consultar con las partes interesadas públicas y privadas, realizar una detección y capacitación efectiva de las personas que trabajan en nombre de las empresas como tal, garantizar que el uso de la fuerza sea razonable. Ojo, uso de la fuerza razonable, proporcional y legal. Entonces, prestar servicios de vigilancia y seguridad privada, garantizando que donde haya que aplicar fuerza, esa fuerza sea proporcional, necesaria y legal. No ir a violar aspectos como derechos humanos, no ir a incumplir temas legales si aplican en el contexto donde estoy trabajando como tal. Llevar a cabo evaluaciones de desempeño de los servicios prestados y el logro de los objetivos. Desarrollar y aplicar sistemas de información e investigación de las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario, la ley local o los derechos humanos, así como a mitigar y remediar las consecuencias de indeseables o acontecimientos perturbadores. Gestión de riesgos. Gestión de riesgos, gestión de riesgos, gestión de riesgos. Por todo lado, gestión de riesgos. Es una norma como tal que mantiene el enfoque del sistema de gestión, es una norma ISO basada en el anexo SL, famoso PHBA. Ese PHBA, en ese enfoque del sistema de gestión, busca incrementar la probabilidad de aumentar la profesionalidad. Claramente lo dice toda norma ISO, nosotros no aseguramos nada, incrementamos la probabilidad. Un sistema de calidad no te garantiza que el cliente va a estar contento, va a incrementar la probabilidad de que el cliente esté contento, ¿cierto? Un sistema de ISO 28000 de seguridad para la cadena de suministro no te garantiza de que no vas a tener eventos disruptivos en la cadena de suministro, no. Incrementa la probabilidad de que eso no suceda como tal, ¿cierto? Incrementa la probabilidad de que la cadena cada día esté más segura, más controlada. Igual pasa acá, incrementar la probabilidad de aumentar la profesionalidad de las operaciones de seguridad, asegurando la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Proporciona confianza tanto a las empresas de seguridad y a sus clientes de que la organización es capaz, tiene un sistema de gestión, es capaz de gestionar sus condiciones contractuales, obligaciones jurídicas y de seguridad, así como el respeto a los derechos humanos. Tiene un sistema de gestión, perdón la redundancia, para gestionar toda esta parte contractual, el tema de compliance jurídico, el tema de controles operacionales, el tema de seguridad y el derecho, la normativa o buenas prácticas en tema de preservación de los derechos humanos. Ese sistema de gestión es 18788, sistema de gestión de seguridad operacional para las empresas de seguridad privada. Ese sistema se va a encargar de trabajar esos aspectos para incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes, de las autoridades, de las comunidades donde trabajamos en seguridad como tal, ¿cierto? Entonces, todos contentos gracias a un sistema que está gestionando estos aspectos. El alcance del marco de gestión de riesgo de negocios para organizaciones que realizan o contraten operaciones de seguridad privada y actividades conexas. Entonces, empresas, el alcance como tal de la norma está, empresas que realicen directamente servicios de vigilancia y seguridad privada o contratantes de esos servicios, que también, como les dije al comienzo, pues les aplica la norma como tal. ¿En pro de qué? De tres cosas. La realización de operaciones de seguridad profesional que satisfagan las necesidades de los clientes y otros interesados. Mire, componente de calidad. Ahí está implícito. Esta norma trabaja en función del cliente. La gestión de riesgo que se está haciendo es en función del cliente. Entonces, una empresa que se haya certificado, por ejemplo, en temas de calidad, versión 2015, ISO 9001 versión 2015, donde ya ha gestionado todos los riesgos en función del cliente, va a tener un avance significativo en esta norma como tal, porque ya se ha tenido en cuenta al cliente, ¿cierto? Hay que mirar otros riesgos, pero ya se está trabajando en función del cliente como tal. Y o empresa que implemente una norma como la 18788 fácilmente va a llegar a una certificación de calidad de 9001 versión 2015. La rendición de cuentas ante la ley y el respeto de los derechos humanos y la coherencia con los compromisos voluntarios que suscriba. Lo que habíamos hablado del tema de compliance. Entonces aquí esta norma tiene compliance, tiene gestión de riesgos, tiene continuidad de negocio, tiene protección de derechos humanos. Bastante amplio
el contexto y el componente de la norma como tal. Por eso, personalmente, considero que es una excelente norma y que estaban esperando y que necesitan las empresas de vigilancia y seguridad privada en este contexto, ¿no?, que estamos viviendo, en el ámbito latinoamericano, en el ámbito mundial como tal. Lógicamente, recalco el ámbito latinoamericano por el tema de conflictos que se tienen como tal, por el tema donde se mueven las empresas de seguridad privada, que es de bastante riesgo. Referencias normativas, entonces, como tal, establece la guía ISO 73 del 2009. Recuerden ustedes que es la guía de vocabulario, está como referencia normativa de esta norma. El documento de Montreux, que ya lo hemos hablado, el Código Internacional de Conducta y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, aplicación de las Naciones Unidas. Entonces ahí tenemos las normas que son como la base de donde se saca esta norma, ¿cierto?, de las que debemos seguir para poder implementar este sistema de gestión de seguridad operacional. Y como ustedes pueden darse cuenta, la 31.000 está ahí presente. Términos y definiciones, he sacado algunos, lo más que consideré importantes, me llamaron la atención. Uno es el término de activo, cualquier cosa que tiene activos tangibles o intangibles, como tal, que cualquier cosa que tenga valor para una empresa, es realmente la definición ahí, sea tangible o intangible. El tema de comunidad, es un grupo de organizaciones asociadas, los individuos y grupos que comparten intereses comunes, es una comunidad. Un punto crítico de control, que es un punto, paso o proceso en la cual se puede aplicar controles y una amenaza o riesgo puede prevenirse, eliminarse o reducirse aceptablemente. Entonces, vamos a ver que cuando hagamos la gestión de riesgo en las actividades vamos a encontrar puntos o actividades que tienen un riesgo por encima del nivel aceptable. Entonces, esos riesgos deben ser controlados, es una alerta, sería un punto crítico de control. Un evento disruptivo, ¿les suena este concepto? ISO 28000. Es la ocurrencia de eventos perturbadores o cambios que interrumpen las actividades planificadas, operaciones o funciones, ya sean previsto o imprevisto. Ese es el evento disruptivo traído de la ISO 28000, la seguridad en la cadena de suministro, ¿cierto? Allí evento disruptivo es todo evento que genere un corte o que detenga la cadena de suministro como tal, ¿cierto? Entonces, se sigue manejando el concepto de disrupción, que es continuidad de negocio. Bueno, aquí vemos los requisitos en la parte de alto nivel. Entonces les comentaba que mantiene la estructura de alto nivel del anexo SL del año 2012, 4 como tal. Entonces aquí tenemos en el numeral 4, del 4 al, recuerden ustedes que las numerales van en el anexo SL, van del 1 al 10. Entonces todas las normas que salieron después del 2012 o que se actualizan después del 2012 vienen con estructura de alto nivel del 1 al 10. ¿Por qué inicio en el 4? Porque del 4 al 10 están los requisitos. Los otros cláusulas son cláusulas introductorias de la norma como tal. Los debes, las obligaciones están desde el 4 al 10. Entonces aquí vemos contexto de la organización. Para todos es lo mismo, ¿cierto? La parte de riesgos. Aquí me llama la atención algo muy textual que está en la norma y que no lo vi ni en la 28000, porque en la 28000 no está tan textual, es que se debe hacer una descripción de la cadena de suministro, hacer el mapeo, hay que graficar las cadenas de suministro. Esto lo estaba esperando yo hace mucho tiempo, yo lo vengo manejando desde el año 2007, pero pues mucha gente me criticaba, me decía, ¿dónde dice que hay que mapear las cadenas? ¿Dónde dice que hay que graficarlas? ¿Dónde dice usted no se invente eso? Usted se lo inventó. Pues quiero mostrarles y ojalá vean la cláusula 4.1.4 de esta norma, que establece claramente que la cadena de suministro debe ser mapeada y debe ser analizada. Entonces, para todos aquellos que no me creían, quiero que por favor vean la 4.1.4 de esta norma y cómo el concepto de cadena de suministro ya se ha metido en normas como la de continuidad de negocio, en normas como la 9001 versión 2015, porque realmente es la mejor forma de analizar un contexto interno y externo. La gestión, el modelo, el método de cadena de suministro, es la mejor forma para conocer qué hace mi negocio de inicio a fin y quiénes participan o quiénes son las partes interesadas, involucradas en ese contexto, en ese alcance como tal definido para el sistema de gestión o la gestión de riesgos. Entonces, aquí la norma nos está dando la razón.
a los que hemos trabajado ya hay bastante gente trabajando este modelo, eh, que lo comprendieron y le vieron la parte lógica como tal. Aquí textualmente pues ya la norma nos manda a que lo hagamos como obligatorio. Mira, aquí esta norma no pide nada de mapa de proceso ni nada de esto, puntualmente lo que pide es cadena de suministro. Definir criterios de riesgos, todo el tema de la valoración de los riesgos, viene aquí también en la parte. Entonces, esta norma lo que está diciendo aquí es que en el contexto defina los criterios de riesgos, cómo voy a hacer el proceso de valoración de riesgos, ¿cierto? Cómo lo voy a calificar para el parte del análisis de riesgo. También me pida que defina yo esos criterios. ¿Eso dónde está? Eso está textualmente en la ISO 31000. Cuando usted mire en la ISO 31000, la etapa de establecimiento de contexto, usted va a ver allá que una de las actividades es definir los criterios para el análisis de riesgo. Aquí lo colocaron textualmente. Corroborando que en la parte de conocer el contexto, de conocer la empresa como tal, está también el tema de preparar cómo voy a analizar los riesgos en ese contexto. La estructura general, aquí la tenemos, el 5, ya más 5, 6, 7. Entonces el tema del liderazgo, compromiso, declaración de conformidad. Entonces, roles, la planificación, acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Entonces, tengamos claro eso. La parte de identificación de riesgos, de analizar el contexto. Entonces, miremos 31.000. Contexto, cadena de suministro, ¿cierto? Identificación de partes interesadas, identificación de fuentes de riesgo y riesgos, análisis de esos riesgos, evaluación de riesgo, ¿cierto? Determinación del nivel de riesgo, la medida del riesgo, todo está en el 4, ¿cierto? Luego llegamos al 6, que ya me dice el tratamiento. Entonces, dependiendo de la medida del riesgo, define el tratamiento, y aquí lo dice el 6 en la parte de 6.1, acciones para abordar los riesgos, y que en la parte anterior se identificaron y se analizaron como tal. Entonces, el 6 complementa esa parte que hicimos de riesgos en el 4 como tal. Toda la parte de la planificación, los objetivos, la parte legal, el tema de compliance, los objetivos y el logro de operaciones de seguridad y tratamiento de riesgos como tal. Garantizar esos resultados como tal esperados. Soporte, todo el tema de competencia, que ya conocemos en las demás normas, todo el tema de control de documentos. Bueno, aquí viene algo nuevo, procedimientos financieros y administrativos, pero lo demás ya lo teníamos en las demás normas ISO como tal. Planificación y control operacional, está el 8, el hacer, desempeño de funciones relacionadas con la seguridad, el respeto a los derechos humanos. Aquí está, ustedes saben que en el capítulo 8 está la esencia de cada norma. Ustedes saben que con el tema del anexo SL, en el afán de la integralidad de los sistemas de gestión, en esa integralidad de los sistemas de gestión, entonces las cláusulas 4, 5, 6 son muy similares, 7, 9 y 10, 8 es la que tiene la esencia de cada norma. Entonces aquí es donde encontramos el tema de el uso de la fuerza, normas de conducta y códigos de conducta, prevención y gestión de acontecimientos indeseables o perturbadores, la autorización de armas, el uso de la fuerza continua, menor fuerza letal, el uso de la fuerza en apoyo a la aplicación de la ley. Todo eso pues para darle cumplimiento que vamos a necesitar. El documento de Montreux, el código como tal que vimos anteriormente. Y aquí tenemos operaciones de apoyo a la aplicación de la ley, apoyo a operaciones de detención, recursos, funciones, responsabilidad de autoridades, selección de los antecedentes y la depuración del personal, antecedentes y exámenes de subcontratistas, adquisición y gestión de materiales peligrosos, armas y municiones, marcas y uniformes, seguridad y salud ocupacional, administración. Mira, aquí hay un componente, ¿no? El tema ahorita de ISO 45001, que nos va a servir también, el tema de seguridad y salud en el trabajo, administración de incidentes, control de incidencias, informes de investigaciones, reclamaciones internas y externas y procedimientos de queja y políticas de denuncia, o reportes como tal, reportes tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces toda esta parte 8 va a requerir, si ustedes se dan cuenta, hay unos componentes que ningún sistema de gestión abordaba antes, muy específicos para la empresa de seguridad privada y muy alineados con los documentos soportes como el documento de Montreux y el código de comportamiento. Entonces, ese código
y esos documentos van a ser introducidos dentro de las empresas de seguridad privada. Y eso se logra en el capítulo número 8. Evaluación de desempeño. En la parte de evaluación de desempeño, el componente que traen todas las normas: monitoreo, medición, análisis y evaluación, generalidades de cumplimiento, pruebas y ejercicios, tema de simulacros, los ejercicios, para riesgos por encima del nivel aceptable, simular los planes de continuidad de negocio que hayamos implementado, para el tema de resarcir, de recuperarnos. Auditorías internas, revisión de la dirección, generalidades, central de revisión, sales de la revisión. La mejora, pues ya la no conformidad, la acción correctiva, mejora continua, administración de cambios, oportunidades de mejora similar a las demás normas como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un sistema de gestión como cualquier otro, pero con unos componentes muy fuertes en el capítulo número 8, y que a su vez esos componentes pues están alineados con los documentos, las referencias normativas que tiene la norma y que se deben implementar también. Entonces, para implementar esta norma tenemos que usar estos documentos y más los requisitos de sistema de gestión que pide la norma desde el punto de vista del anexo SL, que son las demás cláusulas. Bueno, muy bien. Entonces esto es una introducción para el tema de 18788, perdón. Hace rato quería hacerla, vengo manejando el tema ya hace un tiempo, pero pues no ha tenido el tiempo de hacer este video. Ahora ya lo tuve, pues aquí está para ustedes. Espero pues les abra un poco más el conocimiento sobre esta norma. Lógicamente pues no estudiamos los requisitos a profundidad, pero sí les da a ustedes una visión clara de lo que trae esta norma, de lo fuerte que va a ser. Personalmente pienso, y ya lo estoy viendo en la realidad en Latinoamérica, en los países que visito, estoy viendo el interés por esta norma, me la están solicitando, pero pues estamos en proceso de traducción de los cursos. Probablemente ya tengo establecido, programado para el mes de mayo, hacer un curso de implementación de esta norma, implementador líder de ISO 18788-2015 por parte de PSB, para certificar a nivel de Latinoamérica, y después tendremos el curso de auditor líder de certificación, el auditor de certificación que es el líder, auditor líder de ISO 18788-2015, que también lo traeremos, y un curso también que se maneja en PSB, que es el de fundamentos. Realmente el curso de fundamentos ya está, ya PSB lo tiene aprobado, está en inglés, pero pues realmente en Latinoamérica los cursos de fundamentos no se venden mucho, directamente van con el auditor líder o implementador líder. Hemos decidido iniciar con implementador líder porque las empresas van a necesitar primero gente que sepa implementar el sistema. Ya después vendrán los que quieran auditar, pero la lógica es que primero, ¿qué vamos a auditar si no hay implementado nada o los que han implementado no saben cómo hacerlo? Entonces vamos con el curso de implementador líder para el mes de mayo del 2018. Ya en nuestra página web está publicado en el link que dice capacitaciones. Allá está nuestro plan de capacitaciones y ustedes lo pueden ubicar. Entonces, un placer estar con ustedes. Saludos Latinoamérica, saludos amigos, y seguimos trabajando en sistemas de gestión. Por favor, dale click, me gusta, dedo arriba en mi canal de YouTube. Los que invitan a sus compañeros, a gente que quiera conocer de temas de seguridad, que participen en mi canal, a que se suscriban, y seguiremos trabajando en función de mejorar sistemas de gestión, la seguridad en toda Latinoamérica. Muchas gracias, amigo, y hasta pronto. Nos estaremos viendo.